La educación es una herramienta clave entre la lucha y las desigualdades sociales. La ausencia de ella tiene grandes repercusiones en los ámbitos valorativos, como la democracia y la defensa de los derechos humanos, el desarrollo económico y la desigualdad de género. Pero ¿realmente la educación estaba preparada para tal impacto? La pandemia de COVID-19 amenaza con deteriorar aún más los resultados educativos. La pandemia ya ha tenido un enorme impacto en la educación, con el cierre de las escuelas en casi todos los lugares de Querétaro, en lo que representa la crisis simultánea más importante que ha sufrido el sistema educativo en nuestra época. El daño será aún más grave a medida que la emergencia de salud se traslade a la economía y provoque una profunda recesión mundial. Andrea Sosa Cabrios es periodista y narra la forma en que se aborda este tema de la educación en México. Y quiero preguntarte, Andrea, ¿cómo se recibe en México la educación ante esta contingencia? En México, desde marzo, están suspendidas las clases presenciales en las escuelas y los estudiantes están recibiendo clases de vía remota a través de distintos mecanismos que van desde recibir clases a través de Zoom, en el caso de escuelas privadas o de otras plataformas, a recibirlas por televisión. Como en otros países de América Latina, los estudiantes mexicanos no han podido continuar en las escuelas. Hay 165 millones de estudiantes en América Latina que no pudieron seguir con las clases presenciales y México es uno de esos países. Hoy, Andrea, sabemos que esta pandemia ha puesto en evidencia las enormes diferencias socioeconómicas que coexisten en los mexicanos en nuestro país. ¿Cuáles son las diferencias que se ven expuestas ante esta educación privada y pública? Entre lo que puede ser el estudiante de una escuela privada que tiene acceso a tecnologías y el estudiante de algunas zonas urbanas más pobres o de zonas rurales que no tiene acceso a esas tecnologías. Entonces, en México lo que decidió el Ministerio de Educación es que los estudiantes reciban clases por televisión y por radio. ¿Cómo es esto? Pues se tienen que sentar frente al televisor, los que tienen televisor, y escuchar lo que les enseñan. No hay una conexión con el maestro, no son programas en vivo, son algunos como documentales. Por ejemplo, hace un rato estaban pasando uno para bachillerato sobre el aparato reproductor femenino, otro sobre conciencia histórica. Entonces es una manera de solventar un poco esta ausencia de clases, pero ha tenido que ser vía remota. No todos los estudiantes tienen computadora en casa, no todos tienen internet, e incluso algunos ni siquiera tienen televisor. Entonces simplemente se está tratando de solventar de alguna manera la falta de educación presencial a través de mecanismos alternativos. Sabemos que ya existían carencias y desigualdades enormes en cuanto a los recursos tecnológicos de las escuelas de educación básica, pues, de acuerdo con datos del INE, solo 4 de 10 contaban con al menos una computadora y 3 de cada 10 tenían conexión a Internet. Esta situación, desde luego, es a su vez muy heterogénea, dado que las escuelas indígenas, por ejemplo, tienden a tener mayor carencias. Sin embargo, de poco sirve en estos momentos que las escuelas tengan computadora e Internet, pues el estudiantado debe permanecer en casa. No tenemos una estimación sobre la cantidad de estudiantes que carecen de estos recursos en sus casas, pero deben ser millones. Probablemente la mayoría de los estudiantes del país. Con datos de INEGI, se puede calcular que el 60% de los hogares mexicanos no tienen al menos una computadora y acceso a Internet con ella. Ante este panorama, los esfuerzos de las autoridades educativas y de las instituciones, además de los problemas por el enfoque utilizado para remediar la falta de clases y dar continuidad al currículo, se toman con la brecha digital en el país. Los sectores con mayores carencias económicas y culturales de México serán quienes más perjudicados sean en términos educativos, saldrán de la contingencia.
La estrategia de política para reapertura de las escuelas deberán sostener en base a por lo menos 4 pilares. 1. Garantizar las condiciones sanitarias para asegurar el distanciamiento social en los establecimientos educativos, basados en la reorganización del espacio y tiempo escolar. 2. Generar las condiciones para la continuidad pedagógica en modelos híbridos, en los que la asistencia presencial sea solo parcial, mediante la aplicación del acceso a la conectividad y a dispositivos digitales, y el desarrollo de las capacidades de los docentes para hacer un uso pedagógico de estas tecnologías. 3. Restituir el derecho a la educación y acompañar a los y las estudiantes con mayor riesgo educativo, basado en sistemas normalizados, para la identificación y el seguimiento de trayectorias escolares debilitadas. 4. Proteger y aumentar el financiamiento educativo y mejorar la eficiencia del presupuesto educativo en un contexto de retracción de la actividad económica y consecuente disminución de recursos. Esta contingencia nos ha dicho que el daño a un ser humano es el daño a todos, que solos y de manera individual, los estados, las sociedades, las comunidades y las personas no podremos salir de esta crisis. Las respuestas y posibles alternativas para trascender de este convulsionado momento pasan por el trabajo mancomunado, solidario, fraterno, incluyente y colectivo. Hoy más que nunca, nosotros, los docentes, debemos enseñar a construir seres solidarios. Por lo tanto, se vuelve especialmente relevante la formación de habilidades socioemocionales, intrapersonales y prosociales de nuestras niñas y niños, adolescentes y jóvenes, la comprensión y relación con el otro, la empatía, la comunicación asertiva, la relación y contribución colectiva, la conciencia social y la colaboración. Lo peor que nos podría ocurrir como ciudadanos, padres, madres y docentes no es quedarnos en casa, es permanecer encerrados en ella, convencidos de que la suerte está echada y no hay nada que hacer. Por ello, les invito a pensar que hoy, como nunca antes, los educadores tenemos la posibilidad de transitar este doloroso momento histórico y volverlo una oportunidad para construir otro horizonte posible, una humanidad alternativa. Y todo esto, además, con la más relevante y hermosa herramienta que el ser humano ha construido a través de la historia, la educación. Hoy más que nunca, es necesario redefinir y repensar la finalidad de la educación.